Bueno, ustedes ya lo conocen, estoy con Gonzalo Baralla. ¿Cuántas veces ha hablado en este lugar, particularmente de blockchain? Hace muy pocos días decían, bueno, se habló mucho y ahora como que se habla menos, se hace más, debería pensarlo por ahí. Buenas tardes, Gonzalo, vos sos de la casa. Hola, Cris. Buenas tardes a todos. Gracias por la entrevista. Lo que te preguntaba antes, se habla menos, se hace más, y en qué estamos, además. Sí, esa es mi interpretación. Exactamente, creo que está bien lo que está pasando. Se está hablando menos, pero tiene mucho que ver, primero porque, claro, hubo mucho hype, que es lo que se llama cuando el público empieza a tener contacto con la tecnología y empiezan a dispararse las imaginaciones de lo que se pasa con ella. Y eso baja un poco, con el tiempo baja, se modera los ánimos, pero también se vuelven más realistas y más concretas los esfuerzos. Y entonces en este momento me parece que los que hasta hace un año o dos estábamos divulgando y contándole al mundo, tenemos un mensaje de llamar la atención respecto a que la tecnología esta tenía el potencial que tenía, ahora lo que está pasando es que estamos con los esfuerzos volcados a proyectos concretos que van a salir a la realidad y se va a instalar blockchain en la realidad de la brevedad. Está ocurriendo. Entonces por eso es que se habla menos, creo, porque estamos con los esfuerzos puestos en hacer. Construir, ¿no? Es la base del nombre de esto, del builder que eligió Genexus. En todos los programas políticos, lo hablábamos hace un rato, se habla de la tecnología, de un Estado más eficiente, de un Estado más dinámico, de que la tecnología además se encargue de controlar, auditar, llevar la cuenta. No se dice cómo, pero hay mil formas de llegar y creo que tú ya estás trabajando en algunas. Sí, en particular, primero que sí, que la tecnología tiene muchísimo para aportar a la vida diaria de los gobiernos y de la ciudadanía. Principalmente, bueno, un poco lo que importa es la vida diaria de la ciudadanía. Y haciendo más eficientes los procesos, quitando fricción a los procesos de gobierno, a los procesos administrativos, a toda la carga transaccional que tenemos día a día, tanto los ciudadanos como las empresas, como los gobiernos, etcétera. En particular, además, blockchain realmente tiene muchísimo que aportar en ese escenario, porque blockchain es, como lo vemos nosotros por lo menos, es una herramienta poderosísima para el intercambio de información entre entidades, entre empresas y gobiernos, entidades de la sociedad civil. Entonces todo ese esfuerzo administrativo, todos los intercambios de información, todos los esfuerzos de transaccionar entre nosotros que tenemos las entidades, con blockchain lo podemos hacer de una manera confiable y muchísimo más, con mucho menos fricciones. Entonces es como una herramienta muy liberadora de la carga administrativa. Ahora que vos explicas eso y que prácticamente los tres principales candidatos a la presidencia hablan de justamente tener presupuestos en forma diferente y apostar a proyectos y no al capitalizar los diferentes incisos, que luego podía haber superposición de programas y entonces el dinero estaba mal invertido o mal gastado, a la vez de la trazabilidad necesaria para ver si ese dinero invertido en ese proyecto mejora la calidad de vida de la gente. Claro, eso me parece que tiene que ver con lo que conllevar al gobierno prácticas de gobernanza que se vienen desarrollando desde hace muchos años ya en el mundo privado y corporativo, que tiene que ver con una planificación estratégica en torno a objetivos. Vos tenés objetivos estratégicos, esos objetivos estratégicos te indican en definitiva qué proyectos tenés que emprender y organizás proyectos transversales, que lo que importa es cómo te organizás para el proyecto, más que cuál es la institución que tiene que hacer qué. Y por supuesto que esos proyectos tienen que tener necesariamente una evaluación de impacto y de resultados para que en definitiva sepas si estás haciendo esfuerzos donde los tenés que hacer. Parece que tiene que ver con eso, por eso estamos escuchando, me parece a mí, a los candidatos principales hablando en esos términos, y creo que eso en el mundo corporativo ha dado resultados. Yo lo viví muy de cerca porque en el Banco
de seguros se implantó muy exitosamente la metodología de gobernanza por planificación estratégica en base a proyectos transversales, y funcionó muy bien, daba muchos resultados, y estaba bueno porque además los empleados en todo momento tenemos una idea clara de dónde tenemos que aplicar nuestros esfuerzos, y eso está, y sabes que aplicas los esfuerzos en los proyectos, y sabes que eso es sinérgico con los objetivos estratégicos del emprendimiento. Así que me parece que sí. Y después el otro que seguramente vamos a ver pasar en el Uruguay también, digo porque pasa en el mundo corporativo, es que todos esos proyectos lo que hacen es introducir tecnología. Entran con tecnología de la mano para resolver los problemas. Sí, por eso te lo planteaba, ¿no? Porque son estas experiencias que obviamente vamos caminando hacia ahí, el mundo nos va llevando y tenemos de alguna forma que ser a este estado más eficiente y empezar a administrar los recursos humanos y las posibilidades que nos da la tecnología de otra manera. Sí, y no hay que tenerle miedo a ese tema. Me parece que hay un sector en Uruguay que se siente muy cómodo con la tecnología, con la innovación, y son sectores que obtienen resultados de clase mundial. Uh-huh. Y no solamente en el mundo de la tecnología, puede ser agro, puede ser logística. Hay varios sectores en Uruguay que tienen resultados de nivel internacional, y son sectores menos temerosos, más confiados de sus capacidades. Y me parece que está faltando un poquito capaz que está faltando contagiar eso a toda la sociedad. Una sociedad muy chiquita, una sociedad tan chiquita como la nuestra necesariamente tiene que poder encontrar de qué vivir en el mundo. Hay que tener menos miedo al mundo y ser más arrojados y tirarnos a innovar y apostar a que podemos. Y bueno, pero a ver, uno que está mirando ahora la Expo 2020, ¿no? Y ahora que nos planteamos el tema, bueno, de este nuevo medio de transporte que se va a presentar acá en este encuentro, y uno sabe que, por ejemplo, cuando llega a Dubái ya no hay sellitos, ya no hay check-in, ya hay un reconocimiento facial, te ven, te dejan pasar, está el auto en la puerta y toda como una historia de Industria 4.0 que guía tus pasos. Digo, bueno, y eso va a tener que ser en todo el mundo, porque una vez que nace la historia de la comodidad, bueno, la gente que llega, que está apurada, que los tiempos son cada vez más cortos, o que no tiene ganas, ¿no?, de tanta burocracia, no es el momento de cambiar. Sí, visto de vuelta con una lógica más de gestión típica del mundo corporativo, creo que lo que tenemos es un tema de gestión del cambio. Hay cambios culturales que tienen que ocurrir para que las cosas después pasen realmente. Si bien es cierto lo que está pasando con Dubái y algunas otras sociedades, también es cierto que son sociedades muy autocráticas. Uh-huh. Y que disponen de muchísimo dinero. Entonces es lógico que nosotros, está bien que nos miremos ahí, me parece que está bien que nos miremos en Holanda, que nos miremos en Suecia, en Finlandia. Creo que tenemos que mirar ahí y compararnos con esos. Siempre creo que tenemos que compararnos con los mejores. A mí no me gusta mucho cuando nos comparamos, nos decimos qué bárbaro, qué bien que estamos, porque estamos mejor que toda Latinoamérica, y yo digo, está bien, pero ¿y con Australia cómo venimos? Entonces me parece que está bien que nos miremos de esa manera, pero tenemos que tener estrategias propias de nosotros, porque si no las estrategias van a ser diferentes porque son culturas distintas, y entonces el mismo proyecto en dos empresas hay que ejecutar de manera distinta, el mismo proyecto en dos países con más razón todavía. Miramos, por ejemplo, a Australia, miramos la trazabilidad en Uruguay, todavía Australia no tiene su ganado trazado. Y esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos que aprovechar. Nosotros vemos en una tecnología, el Uruguay es un país muy chico, donde tenemos una gran facilidad para juntar a todos los interlocutores alrededor de una mesa de trabajo. Pues acá en 2 semanas vos juntás a todos los organismos. Uh-huh. Y a los empresarios relevantes y a los productores relevantes, y eso nos permite generar muy rápidamente proyectos transversales que te cubran un sector completo. Entonces yo creo que parte de la trazabilidad, primero la trazabilidad de ganado tuvo que ver con una decisión casi que militar del Ministerio de Ganadería de implementar la trazabilidad, pero por otro lado también con la posibilidad que tienes a Uruguay de que vos en 2 semanas juntaste a todos los actores. O sea, sospecho que en Australia debe ser más difícil. Sospecho que sí, pero bueno, ese pequeño aporte que tiene Uruguay es una facilidad para experimentar
permanentemente y no perder. Digo, aunque fracases, no perdés. Sí, eso yo también veo que el Uruguay es percibido desde el exterior de esa manera también, como un buen campo, un buen lugar donde hacer pruebas, y hacer prototipos, y hacer pilotos y pruebas de concepto. Yo trabajé hace muchos años en una empresa de telecomunicaciones que había sido fundada con capital norteamericano y habían elegido el Uruguay porque querían probar, era una empresa muy grande de cable, de TV cable, y querían hacer un piloto con una tecnología de transmisión de microondas para transmitir TV cable por microondas, y eligieron Uruguay porque ellos concentraban con poco esfuerzo, concentraban la prueba en Uruguay. Y ahora que estoy trabajando con blockchain me estoy encontrando con que hay agencias internacionales, gente que está operando en Uruguay y gente que no está, que ven el Uruguay con mucho interés porque es un lugar donde hay capacidades para hacer proyectos muy innovadores a nivel internacional, pero también en unas escalas suficientemente pequeñas como para que el proyecto sea controlable y llevable a cabo, para decirlo de alguna manera. Experiencia personal. Creo que dejamos en la Tahona. Sí, Landtoken, la experiencia de Landtoken, ese proyecto sigue vivo. Lo que pasó en este tiempo es que descubrieron los amigos de Landtoken, que son Tahona, Juan Ángel de la Fuente y alguna gente más, Thales Lab también, descubrieron que era una iniciativa que tenía su complejidad regulatoria, que había que pasar con cuidado por el análisis de los aspectos regulatorios para saber exactamente cómo pisar firme y en lo que se iba a hacer. Así que más que nada han pasado estos meses en la mesa de trabajo de los especialistas en regulación. El proyecto sigue en pie y estamos prontos para retomar, ni bien ellos avisen, y yo sé que ellos están ya a punto de retomar porque ya tienen analizado por dónde quieren empujar el negocio. ¿Alguno más? Sí, en este momento nosotros estamos con 2 proyectos que están en etapas, son importantes para nosotros como startup porque estamos en etapa de facturación, pero lo más importante es que estamos en etapa de facturación porque hay avances tangibles en el proyecto. Un proyecto es un proyecto en el marco de una licitación que se hizo el año pasado para la Dirección General de Registros del MEC, que es una de las divisiones del MEC, donde tenemos a GESIC como interlocutor técnico y tenemos a DGR como cliente funcional, digamos. Ahí eso es un proyecto blockchain de gobierno que está en marcha y que debería estar saliendo en producción dentro de este año, terminado y puesto en producción, o sea que tenía que haber organismos utilizando la herramienta antes de fin de año. Eso es una tremenda novedad, una sorpresa muy grata. Yo creo que va a ser una herramienta importantísima, de mucho despliegue, de mucho potencial de despliegue futuro, inmediato además. Y después estamos con un proyecto encomendado por el BID para experimentar con la tecnología para certificaciones de educación, para que los estudiantes puedan saber que tienen sus certificados emitidos, no en sustitución de los certificados de papel, no en esta etapa, no, pero sí saber que como se deja registro en una blockchain de que ese estudiante culminó un ciclo. Tiene que ser con autorización del estudiante, etcétera. Hay temas de protección de datos que tener en cuenta, pero están tenidos en cuenta. Eso también es un proyecto que está en marcha y que tiene avances concretos y que tiene que salir en producción ahora, va a estar en la realidad funcionando antes de fin de año. Y después tenemos un proyecto bastante avanzado que ya está en etapa ya están los técnicos de las partes trabajando, que es un proyecto para logística. Hay varios actores privados. Esto tiene de interesante que es un proyecto del sector privado que viven en el día a día en el mundo de la logística y que van a usar la herramienta blockchain que estamos desarrollando con ellos para facilitarse todo ese tema para quitarle fricción a una cantidad de procesos administrativos y de trazabilidad que tienen al interior de ese ecosistema de ellos. Qué bueno, porque eso tiene que ver directamente con una palabra muy usada, ¿no? Que es competitividad, donde hay un montón de factores que de repente
no los vemos y se aplican a la cadena de costos. Y de hecho, a mí, justo que veo el potencial tremendo que tiene la herramienta blockchain para abatir costos administrativos y de transacción, de verdad, yo cuando veo los debates de productividad y de costo país, etcétera, de verdad pienso que Uruguay tiene de verdad una oportunidad usando esta herramienta para abatir sus costos y poder ser más competitivos. En esa línea de ver dónde podemos bajar costos para ser más eficientes, acá yo estoy convencido que usando esta herramienta vamos a tener ecosistemas más eficientes y más rápidos también. Tenemos ya la cabeza abierta como para empezar a mirar que necesitamos de estas herramientas. Sí, seguramente estamos en una etapa de adoptadores tempranos, ¿no? O early adopters, pero que son los con los que yo estoy trabajando. Entonces puedo estar influenciado, por supuesto, por ese pequeño mundito de personas que están ahí en el mundo real tomando decisiones en sus empresas, en sus organismos, pero estamos en contacto diario con gente que la ve clarito que la tecnología blockchain tiene ese potencial y creemos que vamos a ir contagiando. A medida que se vayan viendo los resultados, vamos a ir subiendo gente. En particular, la charla mía de mañana, por ejemplo, que es una charla sobre el estado del arte de blockchain, el mensaje principal que quiero transmitirle al público es que presten atención porque esto de blockchain está ocurriendo. Ya no es algo del futuro y algo que un bolazo para más adelante. Esto está pasando. Sí, no es un invento, es una herramienta real, ¿no? El tema es que todos decimos, hablaba Nicolás hace un rato, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué? ¿No? Para ser mejores, pero desconocemos el cómo y de repente tenemos que empezar a hacer ese clic cultural de decir, bueno, nos juntamos, la miramos desde otro lugar y seguramente cambian las cosas, ¿no? Sí, y es efectivamente el tema cultural porque blockchain, a diferencia de otras tecnologías que una empresa cualquiera, una entidad de gobierno puede tomar la decisión de adoptar por su propia decisión, blockchain necesariamente tiene que ser adoptada colectivamente. Entonces hay una experiencia en la construcción de consorcios, en la toma de decisiones en conjunto, decisiones de tecnología y decisiones organizativas, etcétera, que también, o sea que a la propia adopción de la tecnología, que tiene sus propios desafíos, se le suma la construcción de esos colectivos o mini colectivos de empresas y entidades que tienen que tomar decisiones en conjunto. Bueno, eso está muy bueno porque cómo transforma verdaderamente, ¿no? Siempre hay, como vos decías, un adelantado, un avanzado que la vio y todos los demás, bueno, casi sin remedio, a veces después se dan cuenta que esto es el cambio por el cual van a transitar mejor. Sí, nosotros lo otro que pensamos es que estos que disparamos primero hemos hecho un esfuerzo muy grande para entender la tecnología y para atravesar con nuestros clientes todo este proceso de aprendizaje de cómo implantar una tecnología en forma colectiva, pero me parece que nosotros hacemos los esfuerzos que hacemos para que los proyectos sean exitosos. Pero me parece que sin darnos cuenta estamos acumulando mucha experiencia de cómo sacar proyectos blockchain adelante. Entonces me parece que está empezando a haber en plaza elencos que ya están entrenados y ya pasaron por lo peor en este aprendizaje de cómo implementar tecnología en forma consorciada. De la apertura de Nicolás Jodal, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que, bueno, te quedaste por ahí con algo, una punta de eso que es bueno para todos y todas? Sí, bueno, a mí yo lo vivo siempre con mucha ansiedad e intensidad estas aperturas de ellos, los cierres también, me parecen muy formativos e informativos de múltiples dimensiones porque hacen todo también, además que también aprendo de mirarlos hacer las cosas, no solamente de lo que dicen. A mí me parece muy interesante el comentario de Nicolás. Fue un comentario muy personal respecto a cómo él tuvo interés por última vez con el Pentium, en el interés en el hardware, y cómo ahora se ve repentinamente con interés por el hardware de vuelta,
en esto que él le llamó el edge computing, que es ese tema de que estamos llevando unas capacidades muy grandes de cómputo cada vez más cerca del individuo, cada vez más cerca de la realidad, ya no grandes instalaciones centrales. Así que eso me pareció súper interesante, porque me parece que entre el enorme desarrollo que ha tenido el software, junto con herramientas, por ejemplo, como GeneXus, que son habilitadoras, tremendas habilitadoras para el desarrollo. Y por otro lado, lo que está pasando con toda estos millones de dispositivos programables con distintas capacidades, dispositivos físicos de hardware, las capacidades para inventar son tremendas en este momento, tremendas. Y bueno, ahí lo que se necesita es gente competente y creativa, que después de tener las competencias y la creatividad, además sean builders. Bueno, y hay que entenderlo ese concepto también, ¿no? Porque a veces uno trae algún tipo de frente a determinados modelos ideológicos, a veces cuesta interpretar qué es lo que se dice cuando se habla de construir, de constructores, de emprendedores, de emprendedurismo. Sí, tiene que ver con el hacer y creo que lo que hay de fondo es una cuestión casi que epistemológica, que tiene que ver con que los humanos, por inteligentes que podamos ser individual y colectivamente, estamos frente a una realidad muy compleja y difícil difícil de atacar conceptualmente. Entonces, en vez de creer que nosotros desde nuestro cerebro vamos a poder hacer todo el proceso completo de análisis, comprensión, desarrollo, etcétera, y un día aparecer con una solución, lo que tenemos que hacer es rápidamente empezar a jugar con la realidad, interactuar con ella haciendo. Lo que importa es hacer, importa mucho hacer, y retroalimentarnos rápidamente de lo que pasa en la realidad con lo que hacemos, para hacer ciclos de retroalimentación y vuelta a entender y vuelta. Entonces me parece que tiene que ver mucho con eso, es tan difícil adivinar desde un escritorio, desde dentro de las paredes del cerebro de uno, lo que está bien y lo que daría resultado y lo que no daría resultado, que lo que hay que hacer es tirarse a hacer. Entonces yo creo que el llamado de GeneXus con Builders, que el año pasado era The Power of Doing, el eslogan es más o menos, están en la misma línea. El llamado es hagan, pónganse a hacer y déjense retroalimentar rápidamente por la realidad. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a vos.